nuestro buen tiempo. Bendiciones para todos y para cada uno de ustedes en esta preciosa mañana. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien. Nosotros por acá, agradecidos con Dios por todo lo que Él nos permite hasta este momento. Gracias a Dios por tu fidelidad, gracias a Dios por su amor, por lo bueno que Él es. Iniciando semana, mis amados, iniciando este espacio de lectura y de reflexión bíblicos. La semana pasada por ahí nos quedamos en el capítulo número 7 de Marcos y el día de hoy continuaremos con el 8, más aparte estamos ya en el capítulo 37 de la condición de nuestra mente. Les recuerdo que estamos mirando también esta serie de devocionales, La mente, el campo de batalla. Mis amados, es tan importante que aprendamos a pensar de manera correcta, aprendamos a vivir la vida en Cristo de manera correcta. La realidad es que uno está acostumbrado. Muchas veces yo creo que tiene que luchar más en desaprender que en aprender. Ya que yo creo que la relación con Dios la lleva uno como lleva la relación con las personas, ¿no? Y muchas veces con las personas, con la gente que tiene a su alrededor, uno batalla, ¿verdad? Y uno requiere dedicar tiempo, mi amado hermano, dedicar esfuerzo muchas veces. Y no lo siente uno en ocasiones porque claro que se disfruta estar con las personas, ¿verdad? Y más si son personas a las cuales uno ama. Cuando uno llega a Cristo, que uno es consciente de lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros en la cruz, cuando somos también conscientes de nuestra condición, mis amados, de lo mucho que el Señor ya ha hecho por nosotros y de lo mucho que Él quiere pues que uno viva. Es bien precioso, mi amado. Yo creo que ese sentimiento, muchos lo conocen como el primer amor, ¿verdad? Y son unas ganas que uno tiene de querer hacer todo para Dios. Uno tiene un deseo muy constante, fuerte de estar en comunión con Dios, de estar en comunión con sus hermanos en Cristo. Cualquier reunión, cualquier cosa que se hace, uno tiene ese anhelo, ¿verdad? Ese deseo de estar presente, de participar. Y comienza este andar, mi amado hermano, en el Señor. Pero como en las relaciones de las personas, también en nuestra relación con Dios, mis amados, requiere que nos esforcemos en conocerle y en pasar tiempo con Él. Cuando uno está en el matrimonio, todo se potencializa de lo que sucede en el noviazgo, ¿verdad? Si en el noviazgo hubo pleitos, en el matrimonio, créanme que se van a multiplicar. Por otra parte, si hubo propósitos, si hubo todo, absolutamente todo se multiplica para bien o para mal. Y cuando uno pasa tiempo en el matrimonio, mi amado hermano, con una persona, eso no es motivo para que uno descuide la relación con esa persona. ¿Cuántos matrimonios no hay de años de casados que continúan siendo amigos, continúan con esa búsqueda del bien uno del otro, ¿no? Pero por otra parte también, ¿cuántos matrimonios hay donde son completos extraños viviendo juntos a pesar de mucho tiempo? A lo que voy con todo esto que le estoy hablando, mi amado hermano, es que nuestra relación con Dios también se debe de cuidar. No se acostumbre a las bendiciones de Dios. Llega un momento en el que uno tiene cierto conocimiento de la palabra y uno puede cometer el error de confiarse y dejar de buscar con esa hambre, con ese amor, con ese deseo también de lo que el Señor tiene y quiere de cada uno de nosotros. Y muchas veces comienza a enfriarse, ¿verdad? También esa relación para con Dios.
comienza a pasar ese primer amor. Ya no siente usted tanto deseo de orar. Ya pesa muchas veces tomar la Biblia, buscar un devocional, buscar esos tiempos con el Señor. Ya no comienza a verse tan atractivo, tan importante el ir a una reunión con sus hermanos en Cristo, el participar. Para muchos comienza a ser monótono. Lo hago porque tengo que hacerlo. Y es triste, mis amados, ver cómo muchos cristianos caen en una rutina donde, como los fariseos en el tiempo de Jesús, ¿verdad?, hacen las cosas para que no diga nada, para que otros vean que yo estoy cumpliendo con lo que tengo que hacer. Y ¿sabe qué, mi amado hermano? Nos estamos perdiendo de tanto que el Señor quiere darnos. Recuerde que nuestro Dios es un Dios vivo. Y a pesar de que nos ha dejado en su palabra muchas promesas, la relación personal con Dios es única, mis amados, y Él sigue hablando a nuestras vidas. Es por eso que en este día yo le invito a que reflexione. ¿Cómo está su relación con Dios? Para muchos tal vez sea inexistente. Pero le recuerdo que podemos tener paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vuélvase, mi amado hermano. Y parte de este volver entra este capítulo 37 de este libro, la condición de nuestra mente. Mire, la base se encuentra en 1 Corintios capítulo 2 versículo 16. Nos dice: pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Y por eso pensamos en Cristo. O como Cristo, más bien. ¿De qué manera piensa usted, mi amado? Hay un dicho popular, no viene en la Biblia, pero conlleva una verdad. Por ahí dice el dicho popular: el que anda con lobos, a aullar se enseña, ¿verdad? Lo que sí es un proverbio es que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y la gente que nos rodea, lo que escuchamos, lo que vemos en en esos tiempos, plataformas, ¿verdad? Ya la televisión para muchos, ya ni siquiera eso, o sea, la tele abierta es tema, ¿no? Sino que pues hoy en día las plataformas de stream o simplemente las redes sociales nos dan mucho contenido, mis amados, y eso claro que influye en nuestro pensamiento. Pero en este caso me encanta esta parte. Nosotros, dice, que tenemos el Espíritu de Dios. Y por eso pensamos como Cristo. Yo no puedo pensar como Cristo si no tengo el Espíritu de Dios. Miren lo que nos dice la autora. Llegué a la acera frente al aeropuerto donde mi amiga me recogería. Estaba calmada y relajada y pensando en la gran conversación que tendríamos. Para mi sorpresa, no estaba todavía allí. Eso era extraño porque ella es el tipo de persona que nunca llega tarde a nada. Permanecí calmada y en paz. Divisé lo que pensé que era su coche y di un paso al frente, pero el coche me pasó de largo y venía un extraño en él. No había pasado más de 3 minutos, pero me di cuenta de que estaba ansiosa y preocupada. ¿Qué le habría sucedido? ¿Habría tenido algún accidente? Se le olvidó, pasar por mí. Pasé de estar calmada a ansiosa en menos de 3 minutos. Y nada había cambiado. Nada excepto mi mente. Pensamientos de preocupación luchaban dentro de mí.
Saqué mi celular y comencé a marcar. Cuando escuché que un coche tocaba la bocina mientras ella se estacionaba frente a la acera, mi mente cambió una vez más a la calma e incluso a la alegría. Cuán rápidamente mis emociones habían cambiado en un periodo tan breve. Mi mente había cambiado rápidamente junto con mis circunstancias. Mis amados, aquí viene la aplicación de que nos da aquí la autora. Algunas veces es más fácil escuchar a Dios hablar y creer sin ninguna dificultad. Sin embargo, en otras ocasiones, la preocupación y la ansiedad se abren paso a empujones hacia el interior de mi mente. La Biblia dice que debemos andar por fe y no por vista. Pero ese día en el aeropuerto definitivamente estaba siendo dirigida por lo que estaba viendo. Cuando nos preocupamos, no estamos caminando en fe ni estamos confiando en Dios. Durante un largo periodo de tiempo o de mi vida, pues tuve una mente que criticaba, que era suspicaz y que juzgaba a otros. Eso puede parecer normal para muchos incrédulos, pero yo ya era cristiana. Estaba siguiéndole la corriente a la misma mentalidad y manera de pensar que había conocido durante años. Era normal para mí, simplemente así era yo. Durante años no tuve conciencia de que mi mentalidad equivocada estuviera provocando problemas. Como nadie me había enseñado, no sabía que podía hacer algo para cambiar mis pensamientos. Simplemente se me había ocurrido. Nadie me había enseñado la condición apropiada de la mente del creyente. Dios nos ofrece una nueva manera de pensar y una nueva manera de vivir. Dios nos ha llamado a renovar nuestra mente. Aquí nos invita a ver Romanos 12:2. Para la mayoría de nosotros es un proceso continuo, ya que no llegamos a controlar nuestra manera de pensar en una sola vez. Un día leí 1 Corintios 2:16, donde Pablo dice que tenemos la mente de Cristo. ¿Qué era lo que quería decir? Ponderé en ese versículo durante días. Concluí que tener la mente de Cristo no significaba que no teníamos pecado o que éramos perfectos. Significa que comenzamos a pensar en la manera en que Cristo piensa. Si tenemos su mente, pensamos en cosas que son buenas, honestas y amables. Le confesé a Dios cómo muchas veces mi mente se había enfocado en lo feo, lo cruel y lo áspero. En 1 Corintios 2:14 Pablo escribe: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Sí, pensé. Así es exactamente como funciona, mis amados. La mente natural, incluso la de los cristianos, cuando está manipulada por Satanás, no comprende lo que Dios está haciendo. Esas cosas parecen sin importancia. Así es que debemos recordarnos a nosotros mismos que tenemos la mente de Cristo. Tenemos la habilidad de tener pensamientos amorosos que cuiden de los demás y podemos derrotar los ataques de Satanás. La mente de Cristo. Qué precioso, mis amados. Díganle al Señor en esta hora: Dios Santo, quiero vivir con la mente de Cristo. Te pido que me habilites para tener pensamientos positivos, amorosos y afectuosos acerca de mí mismo y de otros. Ayúdame a ver y a pensar en las cosas buenas de la vida y no en las malas. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor para siempre.
Mis amados, qué preciosa es la palabra. Qué precioso es esto. Así es que si por alguna razón, mi amado, vienen estos pensamientos que quieren meterle duda, ¿cómo le vas a hacer? De seguro esto, de seguro el otro, debe ser por esto. Mi amado, nosotros tenemos al Espíritu de Dios. Él nos capacita. Pero es un proceso que tenemos que aprender y practicar. Que el Señor nos ayude, mis amados. Vámonos en esta hora a las observaciones, preguntas de observación del capítulo que veremos el día de hoy después de este tiempo de reflexión, mis amados, de este versículo. Ahora estamos en el capítulo número 8 del Evangelio de Marcos. Pregunta número 1 para observar en este capítulo 8. ¿Por qué Jesús decidió multiplicar los panes y los peces? Número 2. ¿Por qué deseaban los fariseos una señal? Número 3. ¿A qué se refería Jesús cuando habló de la levadura de los fariseos? Número 4. ¿Qué hizo Jesús con el ciego que le trajeron para que lo sanase? Número 5. ¿Qué cosas eran necesarias para que el Hijo del Hombre? Para el Hijo del Hombre, pues, ¿cómo reaccionó Pedro ante las declaraciones de Jesús? Y número 6, ¿qué tiene que hacer aquel que quiera seguir a Cristo? ¿Y por qué? Qué precioso. Reflexione, mi amado hermano. Igual una pregunta aquí. ¿Qué aprendo de Jesús en los versículos del 1 al 3? ¿Por qué tiene compasión? Como pregunta. Pedro comenzó muy bien a declarar que Jesús era el Cristo, pero luego en el versículo 33 nos muestra cómo su mirada se desvió. ¿Cuál fue el error de Pedro? ¿Podría yo caer también en ese mismo error en mi vida? ¿Qué puedo hacer para evitarlo? Todas estas preguntas, mis amados, las veremos aquí en este capítulo número 8 y también las responderemos acá ampliando un poco más el comentario de este capítulo al finalizar el capítulo. Así es que sin más, mis amados, vámonos al capítulo correspondiente entonces al día de hoy. Sean todos bienvenidos. Observa. Capítulo 8. Alimentación de los 4,000. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. La demanda de una señal. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu, dijo: ¿Por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. La levadura de los fariseos. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí, diciendo: Es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús, les dijo: ¿Qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis.
cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Un ciego sanado en Betsaida. Vino luego a Betsaida, y le trajeron un ciego, y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima, y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos, y le hizo que mirase. Y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. La confesión de Pedro. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, alguno de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Jesús anuncia su muerte. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Precioso capítulo, ¿verdad, mis amados? Me encanta la palabra. Por ser de los evangelios, yo creo que también es de lo que muchas veces hemos escuchado, creo yo, aquellos que estamos en Cristo, muchos mensajes relacionados con estos diferentes versículos, diferentes, pues ahora sí que acontecimientos de este capítulo. Pero vámonos al comentario en esta hora, mis amados, para poder ampliar un poco más y para poder responder las observaciones que hicimos hace un momento. Mire, de esos 38 versículos que contiene el capítulo podemos aprender lo siguiente. En el número 1, este es un milagro distinto al de la alimentación de los 5,000 descrito en el capítulo 6. En aquella ocasión casi todos eran judíos. Esta vez Jesús ministraba a una multitud de gentiles en la región de Decápolis. Las obras y el mensaje de Jesús empezaron a tener impacto en un gran número de gentiles. El hecho de que Jesús ministrase con mucha compasión a los no judíos daba gran confianza al público de Marcos, que era en su mayoría romano. Versículos del 1 al 3. ¿Alguna vez le ha parecido que Dios ha estado tan ocupado con asuntos más importantes que no le ha sido posible ocuparse de sus necesidades? Así es como Jesús se ocupó de aquella gente y su necesidad. Mis amados, Él se ocupa de las nuestras cada día. En otra ocasión Jesús dijo,
No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Esto lo vimos en Mateo capítulo 6, versículos 31 al 32. La pregunta es, ¿tiene preocupaciones que, según su parecer, no le interesan a Dios? Mis amados, para Él no hay asunto demasiado grande ni tan pequeño que escape de su interés. Así es que, mi amado, ya deje el afán a un lado. Enfóquese por favor en Él. Versículo 11. Los fariseos trataban de explicar los milagros anteriores de Jesús diciendo que fueron obras de la suerte, la coincidencia o el poder de Satanás. Demandaban una señal en el cielo, algo que solo Dios podría hacer. Jesús rechazó tal demanda porque sabía que ni un milagro como ese bastaría para convencerlos. Ya habían resuelto no creer. Los corazones pueden llegar a ser tan duros que ni siquiera los acontecimientos y demostraciones más convincentes los hacen cambiar. Qué terrible, mi amado hermano, esto para aquellos que se encuentran en esta condición. En el versículo 15, Marcos menciona la levadura del rey Herodes y los fariseos, mientras que Mateo habla de la levadura de los fariseos y los saduceos. La audiencia de Marcos, en su mayoría de gentiles, tiene que haber oído hablar del rey Herodes, pero no necesariamente de la secta judía conocida como los saduceos. Así, Marcos describe la parte de la declaración de Jesús que muchos de sus lectores podían entender. Cuando Marcos se refiere al rey Herodes, habla de los herodianos como grupo de judíos que respaldaban a dicho rey. Muchos de ellos también eran saduceos. Versículo 15. En este pasaje la levadura simboliza lo malo. Como una pequeña cantidad de levadura es suficiente para hacer que una hornada de pan, hacerla pues. Asimismo, los corazones endurecidos de los líderes judíos podían penetrar y contaminar la sociedad entera y lograr que se levantaran contra Jesús. Qué tremendo, mis amados, de lo pequeño a lo grande, ¿verdad? Versículo 17 al 18. ¿Cómo es posible que los discípulos, después de ser testigos de tantos milagros de Jesús, fueron tan lentos en descubrir su verdadera identidad? Lo vieron alimentar a más de 5,000 personas con 5 panes y 2 peces, según el versículo 35 al 44 del capítulo 6. Pero vuelven a dudar que pudiera alimentar a otro grupo grande. Muchas veces, mis amados, somos también terriblemente lentos para comprender. Aunque Cristo nos ha ayudado a salir airosos de tentaciones en el pasado, nos cuesta creer que puede hacerlo en el futuro. Pregunta para usted en esta hora, mi amado hermano, hermana. ¿Está su corazón demasiado cerrado para recibir todo lo que Dios puede hacer por usted? No sea como los discípulos. Recuerde que Cristo lo ha hecho y tenga fe para creerlo que lo volverá a hacer. Así es que en este aspecto, mis amados, no dude de lo que el Señor está haciendo y hará. Versículo 25. ¿Por qué Jesús tocó al hombre 2 veces antes que pudiera ver? Este milagro no era difícil para Jesús, pero quiso hacerlo por etapas. Quizás para mostrar a los discípulos que algunas sanidades serían graduales y no instantáneas, o para demostrar que la verdad espiritual no siempre se percibe con la claridad desde el principio,
Sin embargo, antes que Jesús se fuera, el hombre se sanó por completo. Por favor, mi amado hermano, preste atención y quédese también con esta parte. Me encanta cómo nos deja claro que el Señor aquí, su obra maravillosa la puede hacer al instante o la puede hacer de manera gradual. Que yo creo que muchas de las ocasiones, si no es que la mayoría, el Señor obra de esa forma porque quiere, lo que nos dice aquí, ¿verdad? Quiere también trabajar, demostrar verdades espirituales a nuestras vidas. Versículo 27. Cesarea de Filipo era una ciudad bien pagana, conocida porque adoraban a dioses griegos y tenían templos dedicados a la adoración del antiguo dios Baal. Herodes Felipe, mencionado en Marcos 6:17, cambió el nombre de la ciudad a Cesarea, de Cesarea a Cesarea de Filipo, para que no la confundieran con la costera ciudad de Cesarea, según Hechos 8:40, capital del territorio gobernado por su hermano Herodes Antipas. Esta ciudad pagana donde se reconocían a muchos dioses fue un lugar apropiado para que Jesús pidiera perdón a sus discípulos que reconocieran su identidad como hijo de Dios. Versículo 28. Para leer la historia de Juan el Bautista nos invita a ver Marcos capítulo 1, versículos del 1 al 11, el capítulo 6 del 14 al 29, y para leer la historia de Elías nos invita a ver Primera de Reyes, capítulos del 17 al 20 y Segunda de Reyes, capítulos 1 y 2. Versículo 29. Jesús consultó a los discípulos sobre quién creía la gente que era él. Luego les preguntó, ¿quién decís que soy? No es suficiente saber lo que otros piensan de Jesús, mis amados. Usted debe saber, entender y aceptar que Jesús es el Mesías. Debe pasar de la simple curiosidad al compromiso, de la admiración a la adoración. Es necesario, mis amados. Dice otro de los versículos, aún los demonios creen y tiemblan. Hay mucha gente que cree en Dios, pero no por eso son hijos de Dios, mis amados. Recuerde que hijo es aquel que es aceptado por el Padre por medio de la obra de Jesucristo. Versículo 29 al 31. El nombre Hijo del Hombre es el que Jesús utiliza más para referirse a él mismo. Proviene de Daniel capítulo 7 versículo 13, donde Hijo de Hombre es una figura celestial, la que al final de los tiempos tiene autoridad y poder. El nombre se refiere a Jesús el Mesías, el hombre representativo, el agente humano de origen divino vindicado por Dios. En este pasaje, Hijo del Hombre está estrechamente vinculado a la confesión de Pedro sobre Jesús como Cristo y confirma su significado mesiánico. A partir de este momento, Jesús habló claramente acerca de su muerte y su resurrección. Comenzó a prepararlos para lo que le acontecería, diciéndoles en 3 oportunidades que pronto moriría. Y donde se encuentra esta profecía o esta palabra, ¿no?, de Hijo de Hombre en Daniel es en el capítulo 8:31, 9:31 y 10 del 33 al 34. Versículo 30. ¿Por qué Jesús pidió a sus discípulos que no dijeran a nadie la verdad acerca de él? Jesús sabía que necesitaban más instrucción acerca de la obra que realizaría con su muerte y resurrección. Sin más enseñanza, los discípulos solo tendrían el cuadro a medias. Cuando confesaron que Jesús era el Cristo, aún no sabían todo lo que significaba. Versículo 31. De ahí en adelante, Jesús habló clara y directamente a sus discípulos acerca de su muerte y resurrección, a fin de empezar a prepararlos para lo que sucedería. Les dijo en 3 oportunidades que pronto moriría y nos da aquí las citas donde 8:31, 9:31
10, 33 al 34. Son capítulos en Marcos. Versículos 32 y 33. En ese momento, Pedro no consideraba los propósitos de Dios, sino solo sus deseos y sentimientos naturales. Quería que Cristo fuera el rey y no el siervo sufriente profetizado en Isaías 53. Estaba listo para recibir gloria, de ser un seguidor del Mesías, pues, pero no la persecución. La vida cristiana no es un camino pavimentado hacia la riqueza y el ocio. Mi amado hermano, escucha esto con atención, porque luego hay gente que le quiere vender una vida de color de rosas estando en Cristo, y no es así. Mire, la vida en Cristo a menudo significa duro trabajo, significa persecución, significa privaciones, significa sufrimiento profundo. Pedro vio solo una parte del cuadro. Así es que no repitamos el mismo error. En cambio, fijémonos en lo bueno que Dios puede producir de lo aparentemente malo y en la resurrección que sigue a la crucifixión. Eso también es una realidad, ¿eh? No es para que nos quedemos con la parte que es complicado y difícil. No, mi amado, hay que ver más allá. Siempre hay un precio que pagar en cuanto a esfuerzo, pero es una decisión que tomamos nosotros. Aquí lo precioso es que el Señor ya ha hecho una obra completa, mis amados. Pero esa parte que debemos entregar usted y yo nos corresponde a ustedes, me corresponde a mí, pero es necesaria. Así es que vea más allá de la situación difícil lo que dice aquí, ¿verdad? Recuerde que después de la crucifixión viene la resurrección. Y es donde debemos de enfocarnos, mis amados, en la resurrección, en lo que está por venir. Versículo 33. A menudo Pedro era el que hablaba a nombre de los discípulos. Al dirigirse a él, Jesús sin duda hablaba a todos de forma indirecta. Es extraño, pero los discípulos trataban de evitar que Jesús fuera a la cruz, su verdadera misión sobre la tierra. Satanás tentó a Jesús en el mismo sentido en Mateo 4. Mientras que los motivos de Satanás eran diabólicos, a los discípulos los motivaba el amor y la admiración que sentían por Jesús. Sin embargo, la tarea de los discípulos no era guiar y protegerlo, sino seguirle. Solo después de su muerte y resurrección llegarían a entender cabalmente por qué Jesús tenía que morir. Versículo 34. Los romanos, la audiencia original de Marcos, sabían lo que significaba cargar una cruz. La crucifixión era una forma de ejecución usada por los romanos en los casos de criminales peligrosos. El prisionero cargaba su cruz hasta el lugar de la ejecución, con lo cual demostraba sumisión al poder romano. Al hablar de llevar la cruz, Jesús quiso ilustrar el sentido de lo que se requería para seguirle. No está en contra del placer, mi amado. Tampoco quiere decir que debemos buscar el dolor innecesariamente. Lo que quiso decir fue que seguirle, mis amados, momento tras momento, requiere un esfuerzo heroico y de hacer su voluntad aún en los momentos difíciles, cuando el futuro se presenta incierto muchas veces. Versículo 35. Gastarnos por la causa de las buenas nuevas no significa en manera alguna que nuestras vidas carezcan de valor. Significa que nada, ni siquiera la vida misma, es comparable con lo que podemos ganar en Cristo. Jesús quiere que decidamos seguirle en lugar de llevar una vida de pecado y autosatisfacción. Quiere que dejemos de tratar de controlar nuestras vidas y dejar que Él las controle. Esto tiene un sentido porque solo Él, como creador, sabe lo que es vivir en verdad. Nos pide sumisión, no autodesprecio,
Tome esto en cuenta, por favor, porque luego muchos confundimos esto y sí choca en ocasiones con la mentalidad. Pero mire, nos pide sumisión, no autodesprecio. Nos pide despojarnos del egocentrismo que nos dice que sabemos mejor que Dios cómo conducir nuestras vidas. Yo creo que ese es el principal pecado hoy en nuestros días, mis amados, que cada quien tiene su manual, su librito y todos están bien, ¿verdad? Aquí no hay gente mala. Y no es así, mis amados. El Señor establece claramente en su palabra qué espera de nosotros, pero también nos deja muy claro qué ha dado por nosotros, mi amado hermano. Versículo 36 al 37. Muchas personas se pasan la vida buscando placer. Jesús dijo, sin embargo, que el placer centrado en las posesiones, la posición o el poder, al fin y al cabo no vale nada. Todo lo que posea en la tierra es temporal. No debe obtenerse a cambio de su alma. Si trabaja arduamente para conseguir lo que quiere, es posible que llegue a tener una vida placentera, en comillas, pero al final verá que es hueca y vacía. Pregunta: ¿está dispuesto a hacer la búsqueda de Dios algo más importante que la egoísta búsqueda de placer? La invitación para nosotros hoy es: siga a Jesús y sabrá lo que significa realmente disfrutar la vida y a la vez tener una vida eterna. Versículo 38. Jesús constantemente invierte la perspectiva del mundo al hablar de salvación y perdición, de pérdida y hallazgo. Aquí nos confronta con una elección, mis amados. Quienes se avergüencen de Jesús y lo rechacen en esta vida, lo verán con claridad en el día del juicio, pero ya será demasiado tarde. Quienes lo vean así ahora y lo acepten, escaparán de la vergüenza del rechazo en el juicio final. Así es que, mi amado hermano, hermana, persona que me escucha el día de hoy, ¿qué elige? ¿Avergonzarse hoy del Señor? ¿Continuar una vida en búsqueda de la felicidad? Pensando que el carro, el teléfono, una relación con una persona, alguna sustancia le traerá la felicidad, las posesiones, el poder, la fama. ¿Cree que le van a dar realmente esa plenitud? Sepa que algún día tendrá que rendir cuentas. Y sepa que algún día tendrá que estar delante del Creador. Y ese día, si usted eligió eso, mi amado, híjole, será demasiado tarde para cambiar de pensamiento. Ya no podrá dar marcha atrás. Y recibirá lo que merece. Por otra parte, podemos decidir creer en el Señor hoy y dejar de buscar ese placer en otra cosa que no sea Él, mi amado hermano. Y lo precioso es que el Señor, mis amados, en su misericordia y amor, aunque es una vida en ocasiones difícil, claro que trae una paz, un amor, un gozo que sobrepasan todo entendimiento. Y lo más precioso es que el día que estemos a cuentas, que estemos en ese lugar donde, híjole, mi amado, tengamos que rendir cuentas, Él no se avergonzará de nosotros, porque no nos avergonzamos de Él en esta vida, en este tiempo. Así es que, ¿qué elección, mi amado? ¿Qué elección va a hacer hoy? Esto es personal. Yo no puedo elegir por usted y usted no puede elegir por mí. Cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión. Y por otra parte, esta decisión no puede ser secreta, ¿verdad? Si usted decide elegir seguir al Señor, obviamente esto se demuestra, dice la palabra, por sus frutos los conocerán. Y recuerde que hay fruto del Espíritu y también hay frutos de la carne.
Y muchas veces los que hablan más, mis amados, pues tristemente son los frutos de la carne. Por otra parte, también si usted elige seguir al Señor, llénese de Él y también tendrá esos frutos tan maravillosos que solamente el Espíritu Santo puede, mi amado, darnos. Mirábamos en un principio la mente de Cristo, ¿verdad? Darnos esa capacidad de pensamiento conforme Él. Qué preciosa es la palabra, mis amados. En esta hora quiero ir a saludar a mis hermanos que nos han escrito aquí en el chat en esta hora. Qué precioso es. Nos manda Raquelito Delgado, muy bendecida semana, mis amados hermanitos. Nos pone igualmente mi hermanita, espero se encuentre muy bien. Gracias a Dios por su vida, mi hermanita Raquelito. Dios me la bendiga. Bendecida semana, dice nuestra hermanita Alejandra, presente. Bendiciones para todos mis hermanos. Amén, amén, mi hermanita Ale. Dios me la bendiga, espero se encuentre muy, muy bien. Nuestra hermanita Berta, presente también. Buen día, Dios les bendiga en abundancia, hermanos. Igualmente, mi hermanita Berta. Que el Señor sea en su vida, sea con usted, dice nuestra hermanita Gladys, Dios les bendiga. Mis hermanos, Dios sea con cada uno esta semana, amén, que así lo sea. Nuestro hermano Raúl presente, buenos días, Dios los bendiga, nos escribe, amén, amén, bendiciones a nuestro hermano Raúl. Buen día, bendiciones para su vida, espero se encuentre mi hermano también muy bien. Dice nuestra hermana Araceli presente, buenos días, bendiciones, amén, amén, bendiciones para mi hermanita Araceli, Dios me la bendiga. En este día, nuestro pastor Jaime presente, Jaime Castro, bendiciones pueblo del Señor, amén, amén, bendiciones para nuestro pastor. Nos da gusto saludarles a cada uno de ustedes, dice nuestra hermana Margarita, bendiciones amados, excelente día e inicio de semana, amén, amén. Nuestra hermanita Irma, bendecido inicio de semana, Dios con todos, amén, 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 qué gusto me da saludarles en esta mañana, mis amados, a cada uno de ustedes. A Dios la gloria por sobre todas las cosas. Primeramente Dios, mis amados, el día de mañana, si Dios nos da vida, nos concede vida y nos permite, pues aquí estaremos para seguir compartiendo, mis amados, con cada uno de ustedes este buen tiempo. Ya sabe, es un gusto de verdad. Así es que, mis amados, les invito a que le pidan al Señor constantemente, ¿verdad? Ese cambio de mente para pensar más conforme Él piensa, lo que Él quiere, lo que Él desea. Y por otra parte, mi amado hermano, comparta lo que el Señor está haciendo en su vida. Gracias a Dios por todo, mis amados. Que tenga excelente día. Bendiciones para los que nos escriben de manera diferida también o que miran esto como una repetición. A todos aquellos que miran estas transmisiones ya como un video en YouTube, ¿verdad? Les recuerdo que ahí es donde se encuentran todos estos devocionales. Los estamos subiendo ahí en el canal de Impacto por Edioa en YouTube. Ahí es donde usted va a encontrar así tal cual el título. Si usted busca, por ejemplo, Marcos 8, capítulo 8, va a salir esta transmisión de este día, ¿verdad? Y si busca 7, bueno, pues la última que tuvimos. Y así nos vamos, mis amados. Por ahí nuestra hermana Sadai, bendiciones, que es de las que de manera diferida lo mira aquí en Facebook. Aquí Facebook solamente nos permite tener estos devocionales 30 días. Digamos que el día de hoy transmito esto y 30 días después Facebook lo va a eliminar. Ya no guarda los videos, ya no se guardan aquí en esta plataforma más de un mes. Así es que lo puede ver, lo puede compartir aquí, pero si usted quiere verlo de manera pues más segura, capítulos anteriores incluso del Antiguo Testamento que ya hemos mirado o que miramos también, las va a encontrar, mi amado hermano, allí en el canal de Impacto por Edioa, ¿verdad? Bendiciones también para la gente de TikTok que ha estado presente o está presente en algún momento, ¿verdad? Por acá en la transmisión. Les bendigo a cada uno, mis amados, y primeramente Dios, pues el día de mañana por acá nos vemos. Ánimo, excelente día, mis amados. Bendiciones para todos. Dios les bendiga.